Edificios parpadeaban indiferentes, testigas mudas de miles de vidas que se entrecruzaban, se amaban, se despedían y dormían, mientras él permanecía estático, atrapado en una burbuja de éxito absoluto y vacío espiritual. El reflejo en el vidrio le devolvía la imagen de un hombre de 50 años, con el traje italiano hecho a medida impecable, sin una sola arruga en la tela, pero con surcos profundos marcados alrededor de los ojos y un cansancio en la mirada que ningún descanso parecía poder mitigar. El aire acondicionado zumbaba suavemente, un sonido constante que normalmente le ayudaba a concentrarse en las fusiones empresariales y las adquisiciones hostiles, pero esa noche, el ruido mecánico solo servía para resaltar la soledad del espacio. Sobre el enorme escritorio de caoba, los documentos firmados se apilaban en orden perfecto, testimonios de un imperio financiero que había construido ladrillo a ladrillo, decisión tras decisión. Había conseguido todo lo que se había propuesto cuando era joven y ambicioso: poder, influencia, riqueza ilimitada. Sin embargo, al mirar hacia la botella de whisky que descansaba sobre una bandeja de plata, Eduardo sintió el familiar nudo en el estómago, esa sensación de hueco que ninguna cantidad de dinero podía llenar. Descorchó la botella y sirvió una medida generosa en un vaso de cristal tallado. El líquido ámbar giró suavemente antes de detenerse. Se lo llevó a los labios, pero el sabor quemante no le proporcionó el alivio habitual. Solo era calor físico en un interior que se sentía gélido. Señor Valdés, la voz suave de Sofía, su asistente personal desde hacía 5 años, rompió el silencio desde la puerta entreabierta. Ella sostenía una tablet contra el pecho y llevaba el abrigo puesto, lista para marcharse a casa, donde probablemente la esperaba una familia, una cena caliente y risas. Eduardo no se volvió inmediatamente, dejando que la pausa se extendiera un segundo más de lo necesario, protegiendo su vulnerabilidad. «Sí, Sofía», respondió finalmente, con la voz ronca por el desuso de las últimas horas. «El coche está listo abajo para llevarle a la residencia. También le recuerdo que la gala benéfica de mañana es a las 8 de la noche. El organizador ha llamado 3 veces para confirmar su asistencia como patrocinador principal», dijo ella, con un tono profesional que no lograba ocultar completamente una nota de preocupación maternal. Sofía había visto a Eduardo en sus mejores momentos de triunfo y en sus peores noches de insomnio, y sabía que algo no estaba bien, aunque nunca se atrevía a preguntar demasiado. Eduardo se giró lentamente, apoyando la cadera contra el borde del escritorio. La luz tenue de la lámpara de pie iluminaba la mitad de su rostro, dejando la otra en sombra. «Gracias, Sofía. Puede retirarse. No hay nada más urgente para esta noche», dijo, haciendo un gesto leve con la mano libre. «Señor», ella dudó, dando un paso hacia dentro de la oficina. «Sé que no es de mi incumbencia, pero lleva 3 semanas llegando antes que el sol y yéndose después de la luna. El éxito no debería costarle la salud. ¿Hay algo en lo que pueda ayudar?». Eduardo esbozó una sonrisa triste, casi imperceptible. La amabilidad de Sofía era genuina, pero era una amabilidad empleada, transaccional. Ella se preocupaba porque era parte de su entorno, pero no había nadie allí cuya preocupación naciera del amor incondicional, de ese vínculo que sobrevive incluso cuando no hay nada que ganar. «El precio del éxito es la vigilancia constante, Sofía. Si me duermo, el mundo sigue girando sin mí. Eso es lo que me mantiene despierto», respondió él, con un cinismo que sonaba más a cansancio que a arrogancia. «El mundo seguirá girando incluso si usted duerme 8 horas, señor». «Buenas noches», insistió ella suavemente, antes de cerrar la puerta con un clic discreto. El sonido del cierre de la puerta resonó como un disparo en la quietud de la oficina. Eduardo se quedó solo de nuevo. El silencio regresó, más pesado que antes. Caminó hacia el sillón de cuero detrás del escritorio y se dejó caer, sintiendo como el material crujía bajo su peso. Abrió el cajón central, no para buscar documentos, sino para tocar el borde de un marco de fotos que mantenía boca abajo. No necesitaba ver la imagen para saber qué había allí. Era una fotografía antigua, tomada hace más de 8 años, en un parque durante el otoño. Hojas secas, una sonrisa tímida, una mano sobre un vientre apenas visible. Había dado la espalda a esa imagen años atrás, convencido de que estaba eligiendo la libertad, la pasión de un primer amor que creía inalcanzable, sobre la responsabilidad de una vida construida con Clara. El teléfono sobre el escritorio vibró, sobresaltándolo. Era una llamada internacional. Miró la pantalla. Era Marcus, su socio en Londres. Eduardo consideró no contestar, dejar que sonara hasta el buzón,
pero la inercia de su vida lo llevó a deslizar el dedo para aceptar. Eduardo, viejo amigo. La voz de Marcus sonaba eufórica, llena de la energía de quien celebra una victoria ajena. Los informes finales acaban de llegar. La fusión se ha completado. Has batido el récord del sector este trimestre. Deberíamos celebrar, quizás volar a París el fin de semana. Tengo una reserva en... Marcus, interrumpió Eduardo, con una voz plana que cortó la euforia del otro lado de la línea. ¿Y qué sigue después de esto? Hubo una pausa al otro lado, confundida. ¿Qué quieres decir? Esto es UG, Eduardo. Es el ideal del año. Tu nombre. Estará en todas las portadas financieras. Sí, mi nombre, murmuró Eduardo, mirando su reflejo distorsionado en la superficie pulida del escritorio. Pero no mi presencia. Nadie va a llamar para preguntar cómo he dormido esta noche. Nadie va a preguntar si estoy bien. Solo quieren saber cuánto dinero hemos generado. Bueno, eso es los negocios, Eduardo. No seas melancólico. Tienes todo lo que un hombre podría desear. Eduardo cerró los ojos, apretando los párpados con fuerza. Todo lo que un hombre podría desear. La frase resonó en su mente como una acusación. ¿Era cierto? ¿Era esto todo? Recordó la noche en que tomó la decisión, hace 8 años. La emoción vertiginosa de reencontrarse con su primer amor, la sensación de revivir una juventud perdida, le había cegado. Había pensado que el amor romántico era suficiente combustible para una vida entera, que la responsabilidad paterna y el compromiso matrimonial eran cadenas que le impedían volar. Había dejado a Clara, embarazada de su primer hijo, convencido de que estaba siguiendo su corazón. Pero el corazón, se daba cuenta ahora con una claridad dolorosa, era un músculo que se atrofiaba si no se usaba para cuidar de otros. Marcus, tengo que colgar, dijo Eduardo, sintiendo una repentina necesidad de escapar de la conversación vacía. ¿Estás bien? Suenas extraño, preguntó el socio, detectando por primera vez una grieta en la armadura del magnate. Estoy cansado. Hablamos mañana, colgó antes de recibir una respuesta, dejando el teléfono sobre la mesa con un golpe seco. El silencio volvió a instalarse, pero ahora estaba cargado de los ecos de su propia conciencia. Se levantó del sillón y apagó la lámpara del escritorio, sumiendo la oficina en la penumbra, iluminada solo por las luces de la ciudad. Caminó hacia el perchero, tomó su abrigo de lana y se lo puso con movimientos lentos, como si cada gesto requiriera un esfuerzo monumental. Salió de la oficina, sus pasos resonando en el pasillo de mármol vacío. El vigilante de seguridad en la planta baja le saludó con un respeto reverencial. Buenas noches, señor Valdés. Kate Scans. Buenas noches, Roberto, respondió Eduardo, deteniéndose un instante. Roberto tenía una foto de sus nietos en la caseta de seguridad. Eduardo la había visto muchas veces. Nunca se había detenido a preguntar sus nombres hasta ese momento. ¿Cómo están tus nietos? El guardia parpadeó, sorprendido por la pregunta personal de su empleador. Bien, señor. Gracias por preguntar. El pequeño cumplió años la semana pasada. Feliz cumpleaños, dijo Eduardo, y por un segundo, una emoción genuina, pequeña y frágil, brotó en su pecho. Era una conexión humana real, mínima, pero real. Salió del edificio y el aire frío de la noche le golpeó la cara. El chófer ya estaba esperando junto al vehículo negro de lujo, con la puerta trasera abierta. Buenas noches, señor. ¿Directo a la residencia?, preguntó el conductor. Sí, por favor, respondió Eduardo, deslizándose en el asiento trasero. El interior del coche era silencioso, acolchado, aislado del mundo. Mientras el vehículo se deslizaba por las avenidas, Eduardo observó cómo pasaban las parejas caminando por las aceras, algunas tomadas de la mano, otras discutiendo, otras cargando bolsas de compras. Vio a un padre levantando a un niño en hombros para que pudiera ver las luces de un escaparate. La escena fue como un puñal girando suavemente en su interior. 8 años. Habían pasado 8 años desde que él había tenido la oportunidad de estar en esa posición. 8 años desde que había elegido su propio deseo sobre el bienestar de una familia que dependía de él. La residencia era una mansión moderna en las afueras, diseñada por un arquitecto famoso, con líneas minimalistas y grandes espacios abiertos. Era hermosa, fría y impersonal. Cuando el coche se detuvo en la entrada, las luces automáticas se encendieron, iluminando la fachada de piedra y vidrio. Eduardo bajó del coche y caminó hacia la puerta principal. El sistema de seguridad reconoció su huella y la puerta se desbloqueó con un suave chasquido.
Al entrar, la casa lo recibió con su habitual quietud. No había juguetes en el suelo, no había dibujos en la nevera, no había sonido de televisión o música proveniente de las habitaciones superiores. Solo el sonido de sus propios pasos sobre el suelo de madera pulida. Dejó las llaves en la consola de entrada y se dirigió a la cocina. Abrió la nevera. Estaba llena de alimentos gourmet, vinos importados, productos frescos. Pero nada estaba preparado. Nada esperaba por él. Tomó una botella de agua y subió las escaleras. El dormitorio principal era vasto. La cama king size estaba perfectamente hecha, con sábanas de hilo egipcio que prometían comodidad pero que se sentían frías al tacto. Eduardo se sentó en el borde de la cama, con la botella de agua entre las manos, mirando el espacio vacío a su lado. Ese espacio había estado vacío durante 8 años. En los primeros años, lo justificaba diciendo que era mejor así, que él no estaba hecho para la domesticidad, que su amor anterior le proporcionaba la emoción que Clara no podía darle. Pero esa emoción se había desvanecido hace mucho, dejando atrás solo la comodidad de una relación sin raíces profundas. Clara, en cambio, había tenido que criar sola. La realidad de eso, que ahora comenzaba a permear su defensa emocional, era abrumadora. Se recostó sobre la cama, sin cambiarse de ropa, mirando el techo. La gala del día siguiente era un evento importante. Habría prensa, habría socios, habría sonrisas falsas y apretones de manos. Pero algo en su interior, una intuición vaga y perturbadora, le decía que ese evento sería diferente. No sabía por qué. Quizás era la acumulación de la soledad de esa noche. Quizás era el peso de los años llegando a un punto de quiebre. Cerró los ojos, intentando dormir, pero las imágenes de su mente no le permitían descansar. Veía el rostro de Clara, no como lo recordaba la última vez, con lágrimas y dolor, sino como lo recordaba antes, con esa fuerza tranquila que siempre había admirado y que él había tomado por granted. ¿Qué habrás hecho con tu vida, Clara? Susurró en la oscuridad de la habitación, su voz perdiéndose en la vastedad del dormitorio. No esperaba una respuesta, y no la hubo. Solo el tic-tac de un reloj de pie en el pasillo marcaba el paso del tiempo, recordándole que cada segundo que pasaba era un segundo que no podría recuperar. La riqueza le había permitido comprar cualquier cosa, excepto el tiempo perdido. Esa noche, Eduardo Valdés, el magnate intocable, se durmió con una lágrima solitaria escapando de la comisura de su ojo, manchando la almohada perfecta, mientras la ciudad fuera seguía brillando, indiferente a su dolor, esperando el amanecer que traería consigo el encuentro que cambiaría para siempre el curso de su existencia. El sueño fue intranquilo, poblado de sombras y risas de niños que no podía identificar, pero despierto, con los ojos abiertos clavados en el techo blanco, escuchando el silencio de la casa que parecía respirar con lentitud. Se incorporó lentamente, sintiendo el peso de los años en las articulaciones y el peso aún mayor de los recuerdos en la conciencia. La almohada estaba húmeda en un lado, un recordatorio físico de las lágrimas que había derramado en la oscuridad, algo que nunca permitía que nadie viera. Se puso de pie y caminó descalzo sobre la madera fría hasta el baño principal. El espejo enorme le devolvió una imagen que apenas reconocía. Ojos enrojecidos, barba de un día que empezaba a grisear en las sienes, una postura encorvada que contradecía la imagen pública del hombre invencible. Abrió el grifo y se lavó la cara con agua helada, buscando un shock que lo despertara realmente, pero el frío solo logró hacerle sentir más vivo para sufrir. Mientras se afeitaba, la maquinilla eléctrica zumbaba con un sonido monótono que parecía hipnotizarlo, llevándolo hacia atrás, hacia un tiempo donde el espejo mostraba a un hombre más joven, con más fuego en la mirada pero con menos sabiduría en el corazón. La fecha en el calendario digital de la pared parpadeó, 15 de octubre. Ese número, ese día, era una cicatriz en su alma. 8 años atrás, exactamente en esta época, había tomado la decisión que había definido la trayectoria de su vida y la de otra persona. Mientras se ajustaba el nudo de la corbata de seda negra frente al espejo, el nudo se sintió como una soga apretándose alrededor de su cuello. El traje estaba listo, colgado en la puerta, impecable, pero Eduardo sentía que se estaba vistiendo para un funeral, no para una gala. Sus manos temblaron ligeramente al tomar los gemelos de oro. El metal frío chuchuó su piel y, de repente, el baño de mármol de la mansión se desvaneció. El olor a lavanda y lluvia replaced the scent of his expensive cologne. No estaba allí, en el presente. Estaba de vuelta en el pequeño apartamento que compartía con Clara hace 8 años. Las paredes eran de un color crema desgastado,
Había cajas de mudanza apiladas en una esquina porque planeaban ampliar la familia, porque el futuro era una promesa brillante que ellos iban a construir juntos. Recordó el sonido de la lluvia golpeando la ventana, un ritmo constante que aquella tarde parecía marcar el compás de una despedida. Clara estaba sentada en el sofá, con las manos protegidas sobre su vientre apenas visible bajo un suéter de lana azul. Tenía los ojos brillantes, llenos de esa esperanza ingenua que solo existe cuando se espera vida nueva. Eduardo recordaba estar de pie junto a la ventana, con la espalda hacia ella, incapaz de mirarla a los ojos porque sabía que si lo hacía, no tendría el valor de hacer lo que había decidido. Su primer amor, Elena, había reaparecido en su vida como un fantasma del pasado, despertando una nostalgia que confundió con destino. Había pensado, con la arrogancia de la juventud, que podía tenerlo todo, o que debía elegir la pasión sobre la responsabilidad. Eduardo, ¿vas a decirme qué ocurre? La voz de Clara en el recuerdo sonaba suave, pero tenía un filo de preocupación que le atravesaba el pecho incluso ahora, en la soledad de su baño de lujo. Llevas 3 días llegando tarde. No me tocas, apenas me hablas. Y hoy tienes esa maleta en la mano. Eduardo cerró los ojos en el presente, apretando los párpados hasta ver estrellas, pero la imagen del pasado era más fuerte. Se vio a sí mismo girando lentamente en aquel apartamento, con la maleta de cuero en la mano, sintiendo el sudor frío en las palmas. Clara, no es fácil decir esto. Había comenzado, con la voz quebrada, buscando las palabras correctas para un acto incorrecto. He estado pensando mucho en nosotros, en mi vida, en lo que quiero realmente. ¿Qué quieres decir? Ella se había levantado del sofá con dificultad, protegiendo instintivamente al bebé que llevaban dentro. Estamos esperando un hijo, Eduardo. Íbamos a pintar la habitación la semana que viene. Me dijiste que estabas feliz. Lo estaba, mintió, o quizás fue una verdad a medias que ahora sabía que era falsa. Pero el éxito está cambiando las cosas. Siento que me estoy ahogando en esta rutina. Necesito encontrar algo que perdí. ¿Algo que perdiste? Clara dio un paso hacia él, y en sus ojos no había ira, sino un dolor profundo, una confusión que dolía más que cualquier grito. ¿O algo que en contrast? El silencio que siguió fue ensordecedor. Eduardo no respondió. No necesitaba hacerlo. Su silencio fue la confesión más ruidosa. Clara retrocedió como si la hubieran abofeteado, llevándose una mano a la boca para contener un sollozo. «Es ella, ¿verdad?», susurró Clara, y su voz temblaba como una hoja en el viento. «La mujer de la que me hablaste una vez, la del pasado. Has vuelto con ella». «No es tan simple, Clara. Es complicado», intentó justificarse Eduardo, dando un paso hacia ella, queriendo tocar su brazo, pero ella se apartó con un movimiento rápido, defensivo. «No lo hagas», dijo ella, enderezando la espalda. En ese momento, Eduardo vio la fuerza que siempre había subestimado en ella. No era la fuerza de los gritos, sino la del acero templado en silencio. «No me toques si te vas a ir. No tengas la crueldad de fingir cariño ahora. Clara, por favor, entiende. No puedo vivir una vida que no siento como mía. Te dejaré todo lo que necesites. Dinero, la casa, lo que sea. Nunca les faltará nada al niño o a ti», ofreció, pensando que el dinero podía compensar la ausencia, que la seguridad material era un sustituto válido del amor paterno. Clara lo miró con una tristeza infinita, sacudiendo la cabeza lentamente. «¿Crees que esto se trata de dinero, Eduardo?», preguntó, con una calma que lo aterraba. «Me estás dejando sola con un hijo que ni siquiera ha nacido. Me estás diciendo que tu deseo es más importante que nuestra familia. No quiero tu dinero. Quiero que te mires al espejo algún día y entiendas lo que estás rompiendo». «Lo siento», murmuró él. Y era verdad, lo sentía, pero su egoísmo era más fuerte que su arrepentimiento en ese momento. «Tengo que irme». «Vete», dijo ella, girándose hacia la ventana, dándole la espalda, igual que él le había dado la espalda a ella minutos antes. «Y no vuelvas. No quiero que este niño crezca esperando a un padre que eligió no estar». Eduardo recordó el sonido de la puerta cerrándose detrás de él en aquel pasado lejano. El clic de la cerradura sonó como el final de un mundo. Había caminado bajo la lluvia hacia el coche donde Elena lo esperaba, sintiendo una mezcla de alivio y culpa que nunca lo abandonó. Pero el alivio duró poco. La pasión con Elena se consumió rápidamente, dejando cenizas, mientras la imagen de Clara, sola y digna, se grabó en su mente como una sentencia. En el presente,
El gemelo se le escapó de los dedos y cayó al suelo de mármol con un ruido seco que lo devolvió bruscamente a la realidad del baño. Eduardo se agachó para recogerlo, respirando con dificultad, como si hubiera estado conteniendo el aire durante 8 años. Se levantó y se miró al espejo nuevamente. La imagen era la misma, pero los ojos habían cambiado. Ya no había arrogancia, solo un remordimiento pesado como el plomo. «Perdón», susurró a su reflejo, sabiendo que las palabras no alcanzaban a quien debía escucharlas. Salió del baño y terminó de vestirse con movimientos mecánicos. Cada botón de la camisa era un recordatorio de los días que había perdido. Cada paso hacia la puerta era un paso hacia un destino que sentía inevitable. Bajó las escaleras de la mansión, el eco de sus pasos resonando en el vacío. El chófer lo esperaba fuera, con el coche encendido, el vapor saliendo del escape en el aire frío de la mañana. «Buenos días, señor Valdés. ¿Listo para la gala?», preguntó el conductor, abriendo la puerta trasera. «Sí, listo», respondió Eduardo, subiendo al vehículo. Su voz sonó extraña, distante. Mientras el coche se alejaba de la residencia, Eduardo miró por la ventana cómo pasaban los suburbios, las casas familiares, los parques donde los padres empujaban cochecitos. Cada escena era un recordatorio de lo que había rechazado. Sentía una presión en el pecho, una ansiedad que crecía con cada kilómetro que se acercaba al centro de la ciudad. La gala era un evento social, uno más entre cientos, pero hoy se sentía diferente. Había una tensión en el aire, una premonición que no podía explicar. Sacó el teléfono del bolsillo y miró la lista de invitados. Nombres de empresarios, políticos, artistas. Nada que le importara realmente. Pero entre la multitud anónima, el destino tejía sus hilos sin que él lo supiera. Clara estaría allí. No como una invitada de honor, sino como voluntaria, trabajando detrás de escena, como había hecho durante años para mantenerse a flote sin pedirle nada a él. Eduardo no lo sabía. Creía que ella seguía lejos, protegida por la distancia que él había impuesto. «Señor, llegaremos en 10 minutos», anunció el chófer, sacándolo de sus pensamientos. «Gracias», respondió Eduardo, guardando el teléfono. Miró hacia adelante, hacia la silueta de los rascacielos que se acercaban. El sol brillaba sobre el cristal de los edificios, cegador, indiferente. Eduardo ajustó los puños de la camisa, sintiendo como el corazón le latía con fuerza contra las costillas. No era miedo al evento, era miedo a la vida misma, a la cuenta que tarde o temprano llega para todos. Respiró hondo, llenando los pulmones con el aire acondicionado del coche, preparándose para poner la máscara del magnate exitoso, aunque por dentro se sintiera como el hombre que había fallado hace 8 años bajo la lluvia. El coche giró hacia la entrada del hotel donde se celebraba la gala. Los flashes de los fotógrafos comenzaban a verse a lo lejos, como relámpagos silenciosos. Eduardo se enderezó la corbata, alisó las solapas del traje y compuso la expresión seria que el mundo esperaba de él. Pero debajo de esa armadura de tela fina, el hombre temblaba. No sabía que al cruzar esas puertas, el pasado no solo lo alcanzaría, sino que lo miraría con 3 pares de ojos idénticos a los suyos. El destino estaba a punto de cobrar la deuda, y la moneda no sería dinero, sino verdad. El coche se detuvo frente a la alfombra roja. El chófer abrió la puerta. «Señor Valdés, hemos llegado». Eduardo puso un pie fuera del vehículo. El aire era diferente aquí, cargado de perfume, electricidad y expectativa. Dio un paso sobre la alfombra, y el sonido de los flashes estalló como una tormenta. Sonrió para las cámaras, un gesto automático, pero sus ojos buscaban algo en la multitud, algo que no sabía que necesitaba encontrar hasta ese momento. Caminó hacia la entrada del gran salón. Olía a productos de limpieza y a comida preparada que esperaba ser servida en bandejas de plata. Aquí no había alfombras rojas ni aplausos. Solo el sonido metálico de los carritos de catering siendo empujados con prisa y las voces urgentes de los coordinadores que verificaban los últimos detalles antes de abrir las puertas del gran salón. Clara se alisó el cabello castaño, recogido en un moño sencillo que dejaba ver la nuca, donde unas pocas hebras grises tempranas delataban no la edad, sino el desgaste de 8 años de lucha ininterrumpida. Sus manos, antes suaves y cuidadas, ahora mostraban la textura de quien ha trabajado sin descanso. Había pequeñas callosidades en las yemas de los dedos, marcas invisibles de lavar platos, escribir informes a mano alzada y sostener herramientas de trabajo que nunca imaginó usar. Se miró brevemente en el reflejo de una bandeja de acero pulido que un camarero sostenía distraídamente. No se reconoció del todo.
La mujer que la miraba tenía ojeras profundas, pero también una firmeza en la barbilla que antes no poseía. Era la mirada de quien ha tenido que ser madre y padre al mismo tiempo, de quien ha tenido que decir no hay dinero sin que se le quebrara la voz frente a 3 pares de ojos inocentes. Clara, ¿estás lista con las mesas del sector norte? La voz de la señora Martínez, la coordinadora del evento, la sacó de su ensimismamiento. Era una mujer bondadosa que conocía la situación de Clara y le había ofrecido este trabajo voluntario remunerado como un favor, sabiendo que cada centavo contaba para la escuela de los niños. Sí, señora Martínez. Todo está perfecto. Las copas están pulidas y los centros de mesa alineados, respondió Clara con una voz serena, ocultando el temblor que sentía en el estómago. No era miedo al trabajo, era miedo al encuentro. Sabía quién patrocinaba la gala. El nombre de Eduardo Valdés estaba impreso en cada invitación, en cada programa, en cada rincón del salón principal. Bien, recuerda, hoy hay gente muy importante. Necesito que estés atenta pero discreta. Si necesitas un descanso, avísame, dijo la coordinadora, posando una mano maternal sobre el hombro de Clara. Sé que ha sido una semana dura con los niños. Clara sonrió, una sonrisa triste pero agradecida. Ellos están bien. Hoy se quedaron con la tía Rosa. No quiero que se pierdan la escuela por mi trabajo. Eres una mujer admirable, Clara. No muchas podrían haber logrado lo que tú has logrado solas. Las palabras de la coordinadora resonaron en el pasillo estrecho como un eco de todo lo que Clara había callado durante años. Admirable. Esa era la palabra que los demás usaban. Pero por dentro, Clara a veces se sentía simplemente agotada. Recordó la primera noche después de que Eduardo se fuera. El silencio en el pequeño apartamento había sido tan pesado que pensó que no podría respirar. Había llorado hasta quedarse dormida en el suelo, abrazada a su vientre, sintiendo como los 3 pequeños seres dentro de ella se movían, ajenos al dolor de su madre. Ese fue el momento en que decidió que nunca más lloraría por él. Las lágrimas eran un lujo que no podía permitirse. Necesitaba esa energía para trabajar, para estudiar, para criar. Caminó por el pasillo de servicio hacia una pequeña oficina temporal donde había dejado sus pertenencias. Abrió su bolso, un modelo viejo de cuero sintético que había resistido 1000 batallas. Dentro, junto a las llaves y un tubo de labial casi gastado, había una fotografía arrugada. La tomó con cuidado, como si fuera de cristal. En la foto, 3 niños de 8 años sonreían con los dientes frontales apenas crecidos. Tenían los mismos ojos oscuros que Eduardo, la misma forma de la nariz, pero la sonrisa era de ella. Leo, Ana y Mateo, sus trillizos, su milagro y su carga más preciosa. Lo siento, mis amores, susurró Clara a la foto, pasando el pulgar sobre los rostros sonrientes. Mamá tiene que trabajar un poco más hoy. Prometo que mañana haremos pancakes. Guardó la foto rápidamente cuando escuchó pasos acercándose. No quería que nadie viera su momento de debilidad. Salió de la oficina y se dirigió hacia la entrada lateral del salón principal. Desde allí, podía escuchar el murmullo de la multitud, el sonido de los cubiertos chocando suavemente contra la porcelana, la música de una orquesta en vivo que tocaba un vals suave. El contraste con su vida era brutal. Mientras ellos brindaban con champán de años costosos, ella había pasado el último mes calculando si podía pagar la reparación del calentador de agua sin tocar el dinero de la matrícula escolar. Recordó una noche específica, hacía 2 años, cuando el invierno fue particularmente cruel. La calefacción se había roto y el dinero no llegaba hasta la semana siguiente. Los niños dormían abrigados con todas las mantas que tenían, apilados en una sola cama para compartir calor. Clara había pasado la noche sentada en una silla, vigilando su respiración, temblando de frío pero negándose a encender la estufa de gas por seguridad. En ese momento, había pensado en llamar a Eduardo. Tenía su número guardado en una agenda vieja, nunca lo borró, aunque nunca lo usó. Había tomado el teléfono, marcado los primeros dígitos y luego se detuvo. ¿Qué iba a decir? Hola, ¿necesito dinero para calor? Eso habría validado su abandono. Habría confirmado que él tenía razón al pensar que ella no podía sola. Colgó el teléfono y se envolvió en una manta, decidiendo que prefería congelarse antes que pedirle migajas al hombre que les había dado la espalda. Ese orgullo, esa dignidad terca, era lo que la mantenía en pie, pero también era lo que la mantenía al borde del abismo constantemente. No había lujos, no había vacaciones, no había juguetes caros. Solo amor, mucho amor, y un esfuerzo sobrehumano. Clara,
Necesitamos más servilletas en la mesa 5. La voz de un camarero jefe la interrumpió nuevamente. Voy en camino, respondió ella, enderezando la espalda y adoptando su máscara profesional. Tomó una pila de servilletas de tela y caminó hacia el salón. Empujó la puerta batiente con el hombro y entró. El aire caliente y perfumado la golpeó de inmediato. El salón era deslumbrante. Cristales colgantes, flores frescas que debían costar más que su alquiler mensual, y hombres y mujeres vestidos con elegancia que parecían pertenecer a otra especie. Clara mantuvo la mirada baja, moviéndose con eficiencia entre las mesas, reponiendo lo necesario sin llamar la atención. Era una sombra, parte del mobiliario humano que hacía posible la magia de la noche. Pero sus sentidos estaban alerta. Sabía que él estaba aquí. Podía sentirlo. Cada vez que pasaba cerca de la mesa principal, donde se sentaban los patrocinadores, su corazón daba un vuelco violento contra sus costillas. No lo había visto aún, pero sabía que estaba en algún lugar de ese espacio dorado. Se detuvo un momento junto a una columna para recuperar el aliento, apoyando la bandeja vacía contra su cadera. Cerró los ojos un segundo, respirando hondo. ¿Te encuentras bien? Una voz suave la sobresaltó. Clara abrió los ojos y vio a una joven voluntaria, quizás de 20 años, que la miraba con preocupación. Sí, solo un momento de mareo. El calor aquí dentro es intenso, mintió Clara, ofreciendo una sonrisa tranquilizadora. Es abrumador, ¿verdad?, dijo la joven, mirando alrededor con admiración. Dicen que el señor Valdés está hoy. El Magnate. He leído sobre él en las revistas. Dicen que es un hombre muy poderoso. El nombre cayó sobre Clara como una losa de piedra. Valdés. No Eduardo, no el padre de sus hijos. El señor Valdés. El Magnate. La distancia entre el hombre que ella conoció y la leyenda que circulaba por ese salón era infinita. Sí, es muy poderoso, respondió Clara, con un tono neutro que no delataba la tormenta interior. Pero el poder no calienta una casa en invierno, ¿verdad? La joven la miró confundida, sin entender la profundidad de la frase. Supongo que no. Bueno, tengo que ir a la cocina. Suerte con las mesas. Clara se quedó sola nuevamente. Apretó la bandeja contra su cuerpo. El poder no calienta una casa. Era verdad. Eduardo tenía poder, tenía fama, tenía riqueza. Pero ella tenía a Leo, a Ana y a Mateo. Tenía las risas en la cocina pequeña, los dibujos pegados en la nevera, las manos pequeñas buscando la suya cuando había truenos. Ella era rica en algo que él, probablemente, había olvidado cómo comprar. Sin embargo, el miedo persistía. ¿Qué pasaría si la veía? ¿Qué pasaría si él se acercaba? Habían pasado 8 años. Ella había cambiado. Él también, sin duda. Pero los niños eran su vivo retrato. Si Eduardo la veía, eventualmente vería a los niños. Y si veía a los niños, la verdad saldría a la luz. No podía ocultar el parecido. Era como mirar en un espejo del pasado. Se obligó a moverse. No podía quedarse parada allí como un blanco fácil. Caminó hacia el extremo opuesto del salón, donde las sombras eran más densas. Desde allí, observó la mesa principal. Había un hombre de espaldas, hablando con un grupo de inversores. Llevaba un traje oscuro, impecable. La postura era inconfundible. La forma en que movía las manos al hablar, la inclinación de la cabeza. Era él, Eduardo. El tiempo pareció detenerse. El ruido del salón se amortiguó, convirtiéndose en un zumbido lejano. Clara sintió como la sangre se le helaba en las venas. Allí estaba, el hombre que había roto su corazón. El hombre que había elegido a otra mujer antes de siquiera conocer a sus hijos. Estaba a menos de 20 metros de distancia, riendo, brindando, viviendo la vida que ella había soñado para su familia antes de que todo se rompiera. Una oleada de emociones contradictorias la invadió. Ira, por supuesto. Un fuego lento que había mantenido encendido para mantenerse fuerte. Pero también dolor. Un dolor agudo y fresco, como si la herida nunca hubiera cicatrizado del todo. Y miedo. Miedo por sus hijos. Si él aparecía en sus vidas ahora, ¿qué haría? ¿Los querría? ¿O sería solo otro capricho? ¿Otra cosa que podría abandonar cuando se aburriera? Clara apretó los puños bajo la bandeja. No podía permitir que la viera. No hoy. No cuando no estaba preparada. No cuando los niños no estaban con ella para defenderse. Tenía que salir de allí, terminar su turno y desaparecer antes de que él se girara. Se dio la vuelta para regresar al pasillo de servicio,
pero el camino estaba bloqueado por un grupo de invitados que se acercaban a las mesas. Tuvo que detenerse, quedando parada junto a una columna, parcialmente oculta pero visible si alguien prestaba atención. Respiró hondo, contando mentalmente para calmar el ritmo de su corazón. 1, 2, 3. Tranquila, Clara, se dijo a sí misma en un susurro apenas audible. Eres fuerte. Has sobrevivido a to do. Esto no te va a romper. Pero la presencia de Eduardo en la room era como un campo gravitatorio, tirando de ella, amenazando con desestabilizar el equilibrio precario que había construido con tanto esfuerzo. Sabía que el destino era caprichoso. Sabía que las casualidades no existían cuando el universo decidía cobrar una deuda. Y esa noche, el universo parecía estar alineando las piezas para un enfrentamiento que ella había evitado durante casi una década. El camarero que estaba a su lado le rozó el brazo. Disculpe, señorita. ¿Podría pasar? Necesito servir el vino. Clara se hizo a un lado, pegándose a la pared, intentando volverse invisible. Mientras el camarero servía el vino en la mesa contigua a la principal, Clara vio de perfil el rostro de Eduardo. Había envejecido. Las líneas alrededor de sus ojos eran más profundas. Ya no tenía la sonrisa despreocupada de su juventud. Había una sombra en su expresión, una seriedad que ella no recordaba. ¿Era culpa? ¿Era cansancio? Por un segundo, sus miradas parecieron cruzarse, aunque él miraba hacia el vacío y ella hacia él. Fue una fracción de segundo, pero suficiente para que el aire se le escapara de los pulmones. Él no la reconoció. No aún. Ella era solo parte del personal, una figura más en el fondo de su visión periférica. Eso era bueno. Eso era seguridad. Pero ¿por cuánto tiempo? El evento apenas comenzaba. La noche era joven y el peligro acechaba en cada esquina de ese salón dorado. Clara esperó a que el camarero terminara y se deslizó hacia la puerta de servicio, desapareciendo en la seguridad relativa de la cocina, dejando atrás el brillo y el lujo, llevándose consigo el secreto más grande de su vida, que ahora pendía de un hilo tan fino como la seda de los maferradas al borde metálico, como si fuera el único objeto sólido en un mundo que de repente se había vuelto líquido e inestable. El sonido de los cuchillos picando verduras rítmicamente, el choque de las sartenes y las órdenes gritadas por el chef ejecutivo formaban una sinfonía caótica que, paradójicamente, la ayudaba a ocultar el tumulto de su propio corazón. Cada latido era un martillazo contra sus costillas, recordándole que él estaba allí, a solo unas paredes de distancia, separados por una puerta batiente y años de silencio. Había logrado escabullirse hasta la zona de seguridad, pero la sensación de haber sido vista, aunque fuera solo por un instante, la perseguía como una sombra. Se secó las palmas sudorosas en el delantal azul, intentando regular su respiración. No podía permitirse el lujo de colapsar. Tenía un trabajo que hacer, un turno que completar y, lo más importante, una vida que proteger. Sin embargo, el destino parecía tener un sentido del humor cruel. Su teléfono vibró en el bolsillo del delantal, un sonido agudo que la hizo saltar. Lo sacó con manos temblorosas, rezando para que no fuera una llamada del trabajo que la obligara a salir al salón principal. La pantalla mostraba el nombre de tía Rosa. Clara contestó rápidamente, llevándose el teléfono al oído y bajando la voz para que el chef no la reprendiera. «Tía Rosa, ¿todo bien con los niños?», preguntó, y su voz sonó más tensa de lo que pretendía. Al otro lado de la línea, la voz de su hermana sonaba apurada, con un fondo de ruido que sugería prisas. «Clara, cariño, lo siento mucho. Sé que es el peor momento, pero tengo una emergencia. El hijo de la vecina se ha puesto enfermo y tengo que llevarlo al hospital ahora mismo. No puedo quedarme con Leo, Ana y Mateo». El mundo de Clara se detuvo. El ruido de la cocina se desvaneció, reemplazado por un zumbido agudo en sus oídos. No tenía con quién dejar a los niños. El evento era en el centro de la ciudad, lejos de su barrio, y no había nadie más a quien llamar. La babysitter habitual estaba fuera de la ciudad. Estaba sola. «¿Qué?», susurró Clara, sintiendo como el pánico se le subía por la garganta. «Rosa, no puedo sacarlos aquí. Es un evento de alta sociedad. Hay gente importante. Hay él». Lo sé, lo siento mucho», insistió Rosa, con genuina angustia. «Pero no puedo dejar al niño solo. ¿Puedes traerlos? Sé que hay una zona de voluntarios. Quizás puedan quedarse allí contigo hasta que termine tu turno. Solo unas horas. Por favor, Clara». Clara cerró los ojos, apretando el teléfono con fuerza. Traerlos aquí era un riesgo enorme.
Si Eduardo los veía, si preguntaba, si se acercaba. Pero no tenía opción. No podía dejar a sus hijos solos en casa siendo tan pequeños, y no podía perder este trabajo remunerado que necesitaba para la cuota del próximo mes de la escuela. Está bien, cedió, con la voz quebrada. Los traeré, pero tienen que quedarse en la sala de descanso del personal. No pueden salir. No pueden hacer ruido. Rosa, por favor, diles que se porten bien. Gracias, Clara. Te los llevo en 20 minutos. Usa la entrada de servicio. Clara colgó el teléfono y se quedó mirando la pantalla negra. 20 minutos. Tenía 20 minutos para preparar un escondite para el secreto más grande de su vida en el mismo edificio, donde vivía el hombre que los había engendrado. Se lavó la cara nuevamente en el fregadero de la cocina, mojándose la nuca para despejar la mente. Tenía que ser fuerte. Tenía que ser el muro entre sus hijos y el pasado. Salió de la cocina y caminó rápidamente por el pasillo de servicio hacia la pequeña sala que usaban los voluntarios para guardar sus pertenencias. Era un cuarto estrecho, con algunas sillas plegables y un perchero. No era un lugar para niños, pero tendría que servir. Movió algunas cajas para crear un espacio más amplio en el suelo. Su mente trabajaba a 1000 por hora, calculando escenarios de desastre. ¿Y si lloraban? ¿Y si tenían hambre? ¿Y si salían a explorar? Los niños eran curiosos por naturaleza, y la curiosidad era el enemigo en ese momento. Escuchó el timbre de la entrada de servicio y fue a abrir. Allí estaba Rosa, con los 3 niños de la mano. Leo, Ana y Mateo. 8 años. 3 copias casi perfectas de Eduardo, pero con la suavidad de Clara en la expresión. Leo llevaba una camisa azul que le quedaba un poco grande. Ana tenía el cabello recogido con una cinta roja, y Mateo sostenía un pequeño coche de juguete en la mano. Al ver a su madre, los 3 sonrieron al unísono, una sincronía que siempre había maravillado a Clara. «Mamá», dijeron los 3 al mismo tiempo, corriendo hacia ella. Clara se agachó para abrazarlos, envolviéndolos en un abrazo protector, escondiendo sus rostros contra su pecho como si pudiera ocultarlos del mundo entero. Olían a jabón infantil y a aire libre, un contraste absoluto con el perfume caro y el olor a comida gourmet del hotel. «Hola, mis amores», susurró, besando la coronilla de cada uno. «Tienen que ser muy valientes hoy. Mamá tiene que trabajar aquí, y ustedes se van a quedar en esta habitación especial». «¿Es un castillo?», preguntó Mateo, mirando alrededor con ojos grandes, impresionado por los pasillos altos y las luces brillantes. «Algo así», respondió Clara, forzando una sonrisa. «Pero es un castillo con reglas. No pueden salir de esta habitación. ¿Entendido? Es un juego. El juego del silencio». «¿Como espías?», preguntó Leo, emocionado por la idea. «Sí, como espías», confirmó Clara, acariciando su mejilla. «Si salen, pierden el juego. Y si pierden el juego, mamá se pone muy triste». «¿Quieren que mamá esté triste?». Los 3 negaron con la cabeza vigorosamente. Ana, la más observadora, tomó la mano de su madre. «Mamá, ¿papá vive aquí?», preguntó inocentemente. La pregunta golpeó a Clara como un puñetazo en el estómago. Los niños habían empezado a preguntar sobre su padre hacía unos meses. Clara siempre les había dicho que su padre estaba muy lejos, trabajando, que era una persona importante pero que no podía estar con ellos. Nunca les había dicho la verdad completa, nunca les había hablado del abandono, del dolor. Quería protegerlos del resentimiento hasta que fueran lo suficientemente mayores para entender. «No, cariño», respondió Clara, mirando a Ana a los ojos, esos ojos oscuros que eran idénticos a los de Eduardo. «Papá no vive aquí. Nadie que nosotros conozcamos vive aquí. Solo gente extraña. Por eso tienen que quedarse aquí dentro». «Está bien», dijo Ana, confiando ciegamente en su madre. Rosa se despidió con una mirada de disculpa y se fue rápidamente. Clara cerró la puerta de la sala y puso una silla bajo el pomo para asegurarse de que no pudieran abrir desde dentro fácilmente, aunque sabía que si realmente querían salir, lo lograrían. Les dejó agua, algunas galletas que había tomado de la cocina y un par de libros para colorear. «Vuelvo en cuanto pueda», les dijo. «Sean buenas». Salió al pasillo y apoyó la espalda contra la puerta cerrada, cerrando los ojos. El peso de la responsabilidad era abrumador. Estaban a metros de Eduardo, separados por una pared delgada. Si él decidía caminar por ese pasillo, si decidía investigar el ruido de unos niños. Sacudió la cabeza, intentando alejar el pensamiento. No podía pensar en eso. Tenía que trabajar.
Mientras tanto, en el gran salón, Eduardo sentía que las paredes se le cerraban. La gala estaba en su punto álgido. El maestro de ceremonias hablaba sobre la importancia de la filantropía, sobre cómo el dinero podía cambiar vidas. Las palabras sonaban huecas para Eduardo. Él había donado una suma astronómica esa noche, una cifra que podría alimentar a un pueblo entero durante años, pero se sentía más pobre que nunca. Aplaudía mecánicamente cuando los demás aplaudían, sonreía cuando las cámaras se volvían hacia él, pero su mente estaba en otro lugar. La imagen de la mujer en el pasillo, la voluntaria que había visto antes, no lo dejaba tranquilo. No la había reconocido, por supuesto. Para él, era solo parte del personal. Pero había algo en su postura, en la forma en que se había quedado quieto cuando él pasó, que le resultaba familiar. Una sensación de déjà vu que le erizaba la piel. Se levantó de la mesa principal, ignorando la mirada sorprendida de sus socios. ¿Y dónde vas, Eduardo?, preguntó uno de los inversores, con la copa de vino en la mano. Necesito aire, respondió Eduardo brevemente, sin detenerse. Vuelvo en un momento. Salió del salón principal, buscando alejarse del ruido, de las falsedades, de la opresión del lujo. Caminó por los pasillos alfombrados del hotel, alejándose de las áreas comunes. Sus pasos eran lentos, pesados. El silencio de los pasillos de servicio era diferente al silencio de su mansión. Aquí había vida, había movimiento oculto. Pasó junto a varias puertas cerradas, saludando distraídamente a algunos camareros que se apartaban para dejarlo pasar. Se encontró cerca de la zona de kitchens, donde el olor a comida era más intenso. Se detuvo un momento, apoyándose en la pared. Cerró los ojos y respiró hondo. En ese momento, un sonido muy leve llegó a sus oídos. No era el ruido de la cocina, ni el de la música del salón. Era una risa infantil, clara y cristalina, que venía de detrás de una puerta entreabierta al final del pasillo. Eduardo frunció el ceño. No debería haber niños en esa zona. Era un evento formal. Sin embargo, esa risa despertó algo en su interior, un instinto dormido durante 8 años. Algo en ese sonido le resultaba extrañamente atractivo, como un imán que tiraba de él. Caminó hacia la puerta, sus zapatos de cuero haciendo apenas ruido sobre el suelo pulido. Dentro de la habitación, los niños se habían aburrido de los libros. Leo había logrado mover la silla que bloqueaba la puerta, solo un poco, lo suficiente para crear una pequeña rendija. Mamá dijo que no saliéramos, susurró Ana, preocupada, mirando hacia la puerta. Solo un poquito, dijo Mateo, asomando el ojo por la rendija. Quiero ver el castillo. Vamos a ver solo el pasillo, propuso Leo, empujando la puerta suavemente. La puerta se abrió unos centímetros más. Los 3 niños se asomaron, con cuidado, mirando el pasillo vacío. No vieron a Eduardo inmediatamente, porque él se había detenido a unos metros, observándolos desde la sombra de un arco. Cuando Eduardo vio a los niños, el tiempo se detuvo. No fue un reconocimiento inmediato de paternidad, fue algo más visceral. Eran 3 niños, de la misma edad, y cuando uno de ellos, el niño del medio, se giró hacia la luz del pasillo, Eduardo vio su perfil. La nariz, la forma de la oreja, la manera en que el cabello caía sobre la frente. Era como mirarse en un espejo retrovisor de su propia infancia. El corazón de Eduardo dio un vuelco tan fuerte que tuvo que llevarse una mano al pecho. ¿Quiénes eran esos niños? ¿Por qué estaban aquí? ¿Por qué se parecían tanto a él? Una confusión absoluta inundó su mente. Pensó en su expareja, en Elena, pero ella nunca había querido hijos. Pensó en Clara. El nombre surgió en su mente como un relámpago. Clara estaba embarazada cuando él se fue. Había dicho que era un niño. Pero, ¿y si eran más? ¿Y si el tiempo le había ocultado la verdad completa? Los niños, al sentir una presencia, levantaron la vista. Vieron al hombre alto, vestido de traje, parado en la penumbra del pasillo. No sintieron miedo. Había algo en la expresión de Eduardo, una mezcla de shock y dolor, que los hizo quedarse quietos. «Hola», dijo Leo, con la inocencia de quien no conoce el peligro. Eduardo no pudo responder. La voz se le había atascado en la garganta. Dio un paso adelante, involuntariamente, atraído por una fuerza que no podía controlar. Necesitaba saber. Necesitaba escuchar sus voces, ver sus ojos de frente. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó Eduardo, con una voz ronca, apenas un susurro. «Somos los espías», respondió Mateo, sonriendo,
mostrando los dientes frontales que le faltaban, una sonrisa que era idéntica a la que Eduardo tenía en las fotos de su propia infancia. Eduardo sintió que las piernas le fallaban. Se apoyó contra la pared para no caer. Esa sonrisa. La había soñado. La había buscado en los rostros de otros niños durante años, sin saber por qué. Y ahora estaba allí, frente a él, multiplicada por 3. En ese momento, la puerta de la sala de voluntarios se abrió de golpe. Clara salió, con una bandeja en la mano, habiendo terminado una tarea rápida en la cocina. Se detuvo en seco al ver la escena. Eduardo, de pie, mirando a sus hijos. Sus hijos, mirando a su padre. El aire se volvió sólido, imposible de respirar. La bandeja se le escapó de las manos. El metal chocó contra el suelo con un estruendo que resonó como un trueno en el pasillo silencioso. El ruido rompió el hechizo. Los niños se giraron hacia su madre. «¡Mamá!», gritaron los 3, corriendo hacia ella. Eduardo no se movió. No podía. Sus ojos estaban clavados en Clara. Ahora sí la reconocía. 8 años habían pasado, pero los ojos eran los mismos. Los ojos que él había visto llenos de lágrimas la noche que se fue. Pero ahora no había lágrimas. Había terror. Un terror puro y absoluto. Clara se agachó para abrazar a los niños, rodeándolos con sus brazos, formando un escudo humano entre ellos y Eduardo. Los apretó contra su pecho, como si intentara fundirlos con ella para que él no pudiera tocarlos. Levantó la vista hacia Eduardo, y en esa mirada había una advertencia silenciosa, una súplica y una defensa feroz. «No», dijo Clara, con una voz firme que no admitía réplica, aunque sus manos temblaban sobre la espalda de los niños. Eduardo dio un paso hacia ellos, pero se detuvo al ver la expresión de Clara. Entendió, en ese instante, todo lo que había perdido. Entendió que no eran solo niños. Eran su sangre. Eran el futuro que había descartado. Eran la prueba viviente de su error. «Clara», susurró él, y su nombre sonó como una oración y una condena al mismo tiempo. «No aquí», dijo ella, levantándose lentamente, sin soltar a los niños. «No ahora. Tengo que hablar contigo», insistió Eduardo, con la voz quebrada por la emoción. «Y lo harás», respondió Clara, con una frialdad que ocultaba el terremoto interior. «Pero no delante de ellos. No así». Los niños miraban a uno y a otro, confundidos por la tensión eléctrica que cargaba el aire. Sentían que algo importante estaba pasando, pero no entendían qué. Ana tomó la mano de su madre con más fuerza. «Mamá, ¿conoces a este señor?», preguntó. Clara miró a su hija, luego a Eduardo. El parecido era innegable. Ya no había nada que ocultar. El secreto había estallado. «Sí», respondió Clara, sin apartar la vista de Eduardo. «Es un amigo del pasado». Eduardo sintió el dolor de la mentira, pero entendió por qué Clara la decía. Para protegerlos. Para protegerse a sí misma. Asintió lentamente, retrocediendo un paso, dándoles espacio, aunque cada célula de su cuerpo quería correr hacia ellos y nunca soltarlos. «Vayan a la habitación», ordenó Clara suavemente a los niños. «Yo voy en un minuto». Los niños, sintiendo la seriedad en la voz de su madre, obedecieron y entraron nuevamente en la sala. Clara se quedó fuera, sola con Eduardo en el pasillo. La puerta se cerró detrás de los niños, dejándolos a los 2 adultos en un silencio pesado, cargado de 8 años de palabras no dichas. Eduardo la miró, buscando alguna señal de que todavía había algo rescatable, alguna grieta en la armadura de dolor que ella había construido. «Son míos», dijo Eduardo, no como una pregunta, sino como una afirmación dolorosa. Clara lo miró, con los ojos brillantes pero secos. «Son nuestros», corrigió ella, con una dignidad que lo hizo sentir pequeño. «Pero los he criado yo. Solo yo. Durante 8 años. Lo siento, Clara. No sabía», empezó él, pero ella levantó una mano para detenerlo. «El no saber fue tu elección, Eduardo. Ahora tienes que vivir con las consecuencias. Pero te advierto algo», dio un paso hacia él, reduciendo la distancia, mirándolo directamente a los ojos. «Si intentas comprarlos, si intentas usar tu dinero para entrar en sus vidas sin ganar su confianza, te destruiré. No por venganza, sino por ellos». Eduardo asintió, aceptando la condición. Sabía que tenía razón. No podía imponer su presencia. Tenía que ganársela. Y eso sería mucho más difícil que cualquier negociación empresarial que hubiera firmado en su vida. «Haré lo que tenga que hacer», prometió él, con una sinceridad que Clara no había escuchado en su voz nunca antes.
Entonces espera, dijo Clara, girándose hacia la puerta de la sala. Porque esto acaba de empezar. Clara entró en la sala con los niños, dejando a Eduardo solo en el pasillo. Él se quedó allí, de pie, mirando la puerta cerrada. El ruido de la gala continuaba al otro lado del edificio, indiferente al drama que acababa de desarrollarse en ese pasillo de servicio. Eduardo se llevó las manos a la cara, sintiendo las lágrimas calientes correr por sus mejillas. Por primera vez en 8 años, no se sentía solo. Sentía el peso de una responsabilidad enorme, pero también sentía una conexión, un hilo invisible que lo unía a esa habitación cerrada. Se enderezó la chaqueta, se secó las lágrimas y respiró hondo. La gala había terminado para él. Lo único que importaba ahora estaba detrás de esa puerta. Caminó hacia el final del pasillo, buscando una salida, un lugar donde poder pensar, donde poder planear cómo recuperar el tiempo perdido. Pero sabía que el tiempo no se recupera. Solo se puede construir algo nuevo sobre las ruinas de lo viejo. Y estaba dispuesto a hacerlo, aunque tuviera que empezar desde cero, aunque tuviera que pedir perdón cada día del resto de su vida. Mientras caminaba, el eco de las risas de los niños resonaba en su mente, una melodía que no olvidaría jamás. Era el sonido de su segundo comienzo. Él resbalara hasta quedar sentada en el suelo, con las piernas extendidas. Sus manos todavía temblaban, un temblor fino y constante que no podía controlar. Frente a ella, los 3 niños la miraban con ojos grandes, silenciosos, percibiendo la tormenta emocional que sacudía a su madre aunque no entendieran la magnitud de lo ocurrido. Leo fue el primero en acercarse, caminando con esa cautela que solo los niños sensibles poseen. Se arrodilló frente a Clara y puso su pequeña mano sobre la rodilla de ella. «Mamá, ¿estás enferma?», preguntó, con la voz suave. Clara negó con la cabeza, forzando una sonrisa que le dolió en los músculos de la cara. Tomó la mano de su hijo y la apretó contra su mejilla, buscando el calor de su piel para anclarse a la realidad. «No, mi amor. No estoy enferma. Solo me sorprendió ver a ese señor», mintió. O quizás era una verdad a medias. La sorpresa había sido real, pero el terror era lo que dominaba. Ana se acercó también, sentándose a su otro lado, mientras Mateo se quedaba de pie, mirando la puerta como si esperara que el hombre del pasillo apareciera en cualquier momento. Los 3 llevaban ropa sencilla, limpia pero gastada por el uso. Leo llevaba unos pantalones de tela gris remendados discretamente en la rodilla. Ana vestía un vestido azul claro que había sido de una prima, y Mateo tenía una camiseta de algodón que había perdido un poco el color tras tantos lavados. Sin embargo, había una elegancia innata en ellos, una dignidad que no venía de las marcas ni del precio de la tela, sino de la manera en que se mantenían erguidos, de la limpieza impecable de sus rostros y del brillo inteligente en sus miradas. Eran el reflejo de una madre que, aunque no tenía dinero para lujos, nunca había escatimado en amor ni en enseñanzas. «Ese señor se parecía a nosotros», dijo Ana, con la franqueza brutal de los niños. Clara cerró los ojos un instante. No había forma de evitar esa conversación para siempre, pero no quería tenerla aquí, no ahora, con el corazón aún acelerado por el encuentro. «A veces las personas se parecen sin ser familia, cariño», respondió, intentando suavizar el golpe. «Pero él tenía tus ojos, mamá», insistió Leo. Y cuando sonrió, se vio como las fotos que guardas en la caja de abajo. Clara sintió un nudo en la garganta. La caja de madera donde guardaba las pocas fotos que tenía de Eduardo, ocultas bajo ropa de invierno. Los niños no debían haberlas visto, pero los niños siempre encuentran lo que está escondido. Suspiró, acariciando el cabello de Ana. «Escúchenme bien los 3», dijo, con un tono serio que captó su atención inmediata. «Ese señor es alguien del pasado de mamá. Tiene mucho dinero y vive en un mundo diferente al nuestro. A veces, las personas con mucho dinero olvidan lo importante. Quiero que prometan algo». «¿Qué?», preguntaron los 3 al unísono. «Que no importa lo que pase, no importa lo que él diga o lo que ofrezca, nosotros somos un equipo. Nada va a cambiar lo que somos. ¿Me prometen que se quedarán cerca de mí siempre?». Mateo asintió vigorosamente. «Siempre, mamá. Como espías». «Como espías», confirmó Clara, abrazándolos a los 3 juntos. En ese abrazo, Clara sintió la fuerza de su vínculo. No era solo sangre, era supervivencia compartida. Eran 4 contra el mundo, y esa unidad era más fuerte que cualquier cheque que Eduardo pudiera escribir. Los niños se acomodaron a su alrededor, buscando consuelo en su presencia.
Clara observó sus rostros, iluminados por la luz tenue de la bombilla desnuda que colgaba del techo. Eran perfectos. No por falta de defectos, sino por ser reales. Tenían raspaduras en las rodillas, manchas de tinta en los dedos, el cabello ligeramente despeinado. Eran hijos de la vida real, no de portadas de revista. Y esa simpleza era su mayor belleza. Mientras dentro de la habitación el tiempo parecía haberse detenido en un abrazo protector, fuera, en el pasillo, Eduardo seguía inmóvil. La soledad del corredor era ahora absoluta. El ruido de la gala llegaba amortiguado, como si estuviera bajo el agua. Se apoyó contra la pared opuesta a la puerta donde estaban ellos, deslizándose lentamente hasta quedar en cuclillas, con los codos sobre las rodillas y la cabeza entre las manos. La revelación había sido demasiado grande para procesarla de pie. 3 hijos. Trillizos. 8 años. Las matemáticas eran implacables. Clara había estado embarazada cuando él se fue. Ella no le había dicho nada, o quizás lo intentó y él no escuchó, demasiado cegado por su propia huida. Pero la realidad era que él había tenido 3 hijos y no lo sabía. Había perdido los primeros pasos, las primeras palabras, las primeras noches de fiebre, los primeros días de escuela. Había perdido todo. Se llevó las manos a la cara, sintiendo la humedad de las lágrimas que ya no podía contener. No era el llanto dramático de las películas, era un sollozo seco, doloroso, que nacía desde lo más profundo del pecho. Se sentía un impostor. Toda su vida se había construido sobre la idea de que era libre, de que no tenía ataduras. Pero las ataduras existían, solo que él las había ignorado. Ahora lo miraban con sus propios ojos desde el otro lado de esa puerta. ¿Qué he hecho?, susurró al vacío. La voz le sonó extraña. Miró sus manos. Eran las manos de un hombre que firmaba contratos millonarios, pero que no había sabido sostener a su propia familia. Pensó en entrar. Pensó en abrir la puerta y decirles quiénes eran. Pero recordó la mirada de Clara. El miedo. No era miedo de él, era miedo por ellos. Ella temía que él los lastimara, que los usara, que los quitara. Esa desconfianza era merecida. Él se había ido. Había demostrado que no era confiable. Se levantó lentamente, limpiándose la cara con un pañuelo de tela. No podía quedarse allí parado como un fantasma. Tenía que hacer algo. ¿Pero qué? Si entraba ahora, causaría más caos. Si se iba, sería otra huida. Necesitaba un plan. Necesitaba demostrar que había cambiado. Caminó lentamente hacia el extremo del pasillo, alejándose de la puerta. Necesitaba aire. Salió por una puerta lateral que daba a una terraza privada del hotel. La noche era fría. El cielo estaba despejado y las estrellas brillaban con indiferencia. Se apoyó en la barandilla, mirando la ciudad. Desde aquí podía ver las luces de los edificios, pero ninguna le importaba. Su universo se había reducido a una pequeña habitación de servicio en el sótano de este hotel. Sacó el teléfono. Tenía varias llamadas perdidas de su asistente, de socios, de Elena. El nombre de Elena en la pantalla le provocó una náusea repentina. Ella había sido la razón por la que se fue. La pasión, el primer amor. ¿Dónde estaba ahora esa pasión? Se había desvanecido hacía años, dejando solo una relación cómoda y vacía. Comparada con la intensidad de lo que acababa de sentir al ver a sus hijos, su vida con Elena parecía de papel maché. Marcó el número de su abogado personal. Señor Valdés, ¿ocurre algo? Son las 11 de la noche, respondió el abogado, sorprendido. Necesito que investigues algo. De inmediato. Es prioritario. Absoluto silencio. ¿Qué necesita? Clara Morán. Necesito saber todo sobre ella. ¿Dónde vive? ¿Cómo vive? Escuelas de los niños. Situación financiera. Todo. Pero no quiero que sepan que soy yo. Discreción total. ¿Clara Morán? La. ¿Ex esposa? Sí. Ella. Y hay niños. Trace. Quiero saber todo sobre ellos también. Entendido. Empezaré ahora mismo. Eduardo colgó. El dinero podía comprar información, pero no podía comprar el perdón. Sabía que eso llevaría tiempo. Mucho tiempo. Volvió a mirar hacia la puerta que llevaba al interior del hotel. Tenía que volver. No podía dejar que Clara pensara que había huido otra vez. Aunque fuera para decirle que se iría, tenía que hacerlo cara a cara. Dentro de la habitación, Clara había logrado calmar a los niños. Los había sentado en las sillas plegables y les había dado agua. Ella estaba de pie, mirando su reflejo en la pequeña ventana de la puerta. Se arregló el uniforme, alisó el cabello. Tenía que salir.
Tenía que terminar su turno. No podía permitirse ser despedida por abandonar el puesto. Pero sabía que Eduardo estaría esperando. O quizás se había ido. Esperaba que se hubiera ido, pero una parte de ella, una parte pequeña y dolorosa, esperaba que no. «Mamá, ¿vamos a ver el castillo ahora?», preguntó Mateo, rompiendo el silencio. Clara sonrió, una sonrisa verdadera esta vez. «Sí, mi amor. Vamos a terminar el trabajo y nos iremos a casa. A nuestro castillo. ¿Prometes que no nos dejarás?», preguntó Ana, con una vulnerabilidad que partió el corazón de Clara. «Nunca. Pase lo que pase, siempre estaré con ustedes. Eso es lo único que importa». Los niños asintieron, confiando en su palabra. Clara abrió la puerta lentamente. El pasillo estaba vacío. Respiró hondo. Caminó hacia la cocina, con los niños siguiéndola de cerca, tomados de la mano, formando una cadena humana. Entraron en la bulliciosa cocina. El chef la miró, sorprendido de ver niños allí, pero al ver la expresión de Clara, no dijo nada. Solo señaló una caja de pasteles sobrantes. «Para ellos», dijo el chef, con un gesto brusco pero amable. «Llévatelos antes de que el gerente los vea». «Gracias», susurró Clara. Salieron del área de servicio y cruzaron el vestíbulo trasero. Estaban a punto de salir por la puerta de empleados cuando una voz la detuvo. «Clara». Ella se congeló. No se volvió inmediatamente. Cerró los ojos un segundo, preparándose. Luego se giró lentamente. Eduardo estaba allí, de pie junto a la salida, con las manos en los bolsillos. No parecía el magnate poderoso de antes. Parecía un hombre cansado, vulnerable. Los niños se escondieron detrás de las piernas de su madre, asomando solo los ojos. «Pensé que te habías ido», dijo Clara, con la voz firme. «Casi lo hago», admitió Eduardo, dando un paso adelante, pero deteniéndose cuando vio que los niños se tensaban. «Pero no puedo irme sin decirte esto. No quiero asustarlos. No quiero asustarte». «Entonces sé breve», respondió ella, protegiendo a los niños con su cuerpo. «Solo quería decirte que lo siento. Por todo. Por no estar. Por no saber. No voy a intentar quitártelos. No voy a intentar comprar tu silencio. Solo quiero conocerlos. Si tú me lo permites». A su ritmo. Clara lo miró, buscando la mentira en sus ojos. Solo vio dolor y esperanza. Era una oferta peligrosa. Abrir la puerta significaba riesgo. Pero cerrarlo significaba negarles a sus hijos la posibilidad de conocer a su padre, si es que él era capaz de serlo. «No hoy», dijo Clara finalmente. Eduardo asintió, aceptando la condición. «No hoy. Mañana. ¿Puedo llamarte?». Clara dudó. Luego sacó un papel del bolsillo y escribió un número. No era su número personal. Era el del teléfono fijo de la casa. Un filtro de seguridad. Se lo tendió. «Llama mañana. A las 6 de la tarde. Si no contesto, no insistas». Eduardo tomó el papel como si fuera de oro. «Gracias, Clara, por dejarme esta oportunidad». «No es por ti», aclaró ella, ajustando la caja de pasteles en la mano de Mateo. «Es por ellos». Clara empujó la puerta y salió a la noche, con los 3 niños siguiéndola. El aire frío les golpeó la cara, pero se sentía limpio. Eduardo se quedó en el umbral, mirándolos alejarse. Vio cómo Clara tomaba la mano de cada uno, cómo se inclinaba para escuchar lo que Ana le decía, cómo Leo saltaba a un charco y ella lo esperaba. Eran una unidad. Y él estaba fuera. Pero por primera vez en 8 años, la puerta no estaba cerrada con llave. Estaba entreabierta. Subió al coche que lo esperaba. El chófer notó su expresión diferente. «¿A la residencia, señor?». «No», respondió Eduardo, mirando el papel con el número en su mano. «Llévame a la oficina. Tengo trabajo que hacer. Trabajo real». Mientras el coche se alejaba, Eduardo miró por la ventana trasera. La silueta de Clara y los niños se perdía en la esquina, bajo la luz de una farola. Eran pequeños contra la inmensidad de la ciudad, pero para él, eran lo más grande que existía. La gala había terminado. La fiesta había acabado. La vida, la verdadera vida, acababa de comenzar. Y esta vez, no pensaba dejar que se le escapara entre los dedos. El telefónico. El número escrito en el trozo de papel arrugado descansaba sobre el escritorio, junto a una taza de café frío que nadie había recogido. El silencio de la oficina era diferente al de la noche anterior. Ya no era un vacío solitario, sino una espera tensa, cargada de electricidad estática.
Cada tic-tac del reloj de pared sonaba como un countdown hacia las 6 de la tarde, la hora acordada con Clara. Eduardo se levantó y caminó hacia el ventanal, observando cómo la ciudad despertaba. Los edificios se iluminaban uno a uno, como si la vida estuviera regresando al mundo, pero él se sentía atrapado en una burbuja de tiempo suspendido. Su mente volvía una y otra vez al pasillo del hotel. La imagen de los 3 niños se reproducía en bucle detrás de sus párpados cada vez que parpadeaba. En la penumbra del pasillo, bajo la luz amarillenta de emergencia, había visto el parecido. Pero la luz engaña, el shock distorsiona. Necesitaba verlos mejor. Necesitaba certeza. El timbre del interfono sonó, sobresaltándolo. Era su secretario. Señor Valdés, el señor Thompson ha llegado. Dice que tiene el informe que solicitó. Eduardo sintió un vuelco en el estómago. Thompson era su abogado personal, un hombre discreto y eficiente que había manejado los asuntos más delicados de su vida privada durante décadas. «Que pase». Inmediatamente. La puerta se abrió y Thompson entró, llevando un sobremanila grueso bajo el brazo. Su expresión era seria, profesional, pero sus ojos delataban una curiosidad contenida. Nunca había visto a Eduardo tan descompuesto, con la corbata aflojada y los ojos inyectados en sangre. «Buenos días, Eduardo», saludó Thompson, dejando el sobre el escritorio. «Tal como pediste. Información completa sobre Clara Morán y los niños. Escolaridad, residencia, registros médicos básicos. Todo está aquí». Eduardo no respondió. Sus manos temblaron ligeramente mientras extendía el brazo para tomar el sobre. Sus dedos rozaron el papel grueso como si quemara. Thompson se quedó de pie, esperando. Sabía que debía retirarse, pero la tensión en la room era palpable. «¿Hay algo más que necesites?», preguntó el abogado suavemente. «No», respondió Eduardo, sin mirarlo, sus ojos clavados en el sobre. «Gracias, Thompson. Puedes irte. Cierra la puerta al salir». Cuando el clic de la cerradura resonó, Eduardo se quedó solo con la verdad contenida en ese sobre. Respiró hondo, llenando los pulmones de aire, preparándose para el impacto. Rasgó el cierre del sobre y vació el contenido sobre la superficie pulida del escritorio. Fotografías, documentos impresos, informes escolares. Lo primero que tomó fue una fotografía escolar. Era una foto de grupo, de hace un año. Los niños llevaban uniformes azules, sonriendo hacia la cámara. Eduardo acercó la imagen a sus ojos, tanto que tuvo que entrecerrarlos para enfocar. Y entonces, el aire se le escapó de los pulmones como si lo hubieran golpeado. No era solo un parecido superficial. Era una copia genética. Leo, el niño de la izquierda, tenía su misma mirada intensa, esa forma de fruncir ligeramente el ceño incluso al sonreír. Ana, en el centro, tenía la curva exacta de sus labios, la misma barbilla cuadrada que él se tocaba inconscientemente cuando pensaba. Mateo, a la derecha, tenía sus orejas, la misma inclinación de la cabeza. Era como mirar 3 versiones modificadas de su propio rostro infantil. «Dios mío», susurró, su voz quebrándose en la soledad de la oficina. Dejó la foto y tomó otra. Era una imagen más casual, tomada en un parque. Los niños corrían, el cabello al viento. En esta, Eduardo pudo ver los gestos. La manera en que Leo lanzaba la pelota era idéntica a como él solía jugar al béisbol en la universidad. La forma en que Ana se recogía el cabello detrás de la oreja era un tic que su propia madre tenía, y que él había heredado. Cada detalle era un clavo más en el ataúd de sus excusas. No había duda. No había espacio para la negación. Eran suyos. Carne de su carne. Sangre de su sangre. Tomó los informes escolares. Notes excellence. Comentarios de los maestros. Niños brillantes, muy creativos, aunque a veces parecen cargar con un peso mayor al de su edad. Eduardo leyó esas líneas y sintió una punzada de culpa tan aguda que tuvo que apoyarse en el escritorio para no caer. Un peso mayor al de su edad. Sabía exactamente qué peso era. Era la ausencia de un padre. Era la responsabilidad prematura de entender que su madre luchaba sola. Él había puesto esa carga sobre sus hombros pequeños sin siquiera saberlo. Se sentó pesadamente en su sillón, rodeado por las pruebas de su paternidad. Las fotografías lo miraban desde el escritorio. 3 pares de ojos que lo juzgaban en silencio. Durante 8 años, ellos habían existido, habían crecido, habían aprendido a caminar, a hablar, a leer, todo mientras él firmaba contratos y viajaba en primera clase. Había perdido 8 años de cumpleaños. 8 años de primeras veces.
8 años de ser papá. Lo siento, dijo a las fotografías, como si pudieran escucharlo. Lo siento tanto. Una lágrima cayó sobre la foto de Ana, manchando ligeramente el papel. Eduardo la limpió rápidamente con la manga, con cuidado, como si hubiera tocado una reliquia sagrada. No podía permitir que se dañaran. Eran lo único real que tenía ahora. El dinero, las acciones, las propiedades, todo se había vuelto ceniza en comparación con esas imágenes. El teléfono sobre el escritorio sonó, haciéndolo saltar. Era su socio, Marcus, llamando para hablar de la fusión de Londres. Eduardo miró el teléfono sonando, la luz parpadeando. Normalmente, esa llamada sería prioritaria. Ahora, le parecía irrelevante, un ruido de fondo en un mundo que había cambiado de eje. Dejó que sonara hasta que el buzón de voz lo capturara. No tenía cabeza para negocios. No tenía cabeza para nada que no fueran esos 3 niños. Se levantó y comenzó a caminar por la oficina, incapaz de estar quieto. La energía nerviosa recorría su cuerpo. Necesitaba hacer algo. No podía esperar hasta las 6 de la tarde sin hacer nada. Tomó el teléfono nuevamente, pero esta vez marcó un número interno. «Quiero que cancelen todas mis reuniones de hoy», ordenó a su secretaria cuando contestó. «Todas. Indefinidamente. Digan que hay una emergencia familiar». «Sí, familiar. Y quiero que preparen el coche». «No, no para salir. Solo ténganlo listo». «Colgo». Se acercó nuevamente al escritorio y tomó la dirección que venía en los informes. Vivían en un apartamento modesto en las afueras, nada que ver con la mansión donde él vivía solo. Leyó la dirección varias veces, grabándola en su memoria. Barrio residencial clase media, edificio antiguo pero bien cuidado. Clara había logrado mantenerlos a flote allí. Sola, imaginó la escena. Un apartamento pequeño, probablemente con 2 habitaciones para 4 personas. Juguetes apilados, ropa secándose en tendederos, olor a comida casera. Un hogar real. Su pecho se contrajo. Él tenía casas vacías. Ella tenía un hogar lleno. La ironía era cruel. Volvió a mirar el reloj. Eran las 10 de la mañana. 8 horas más para las 6 de la tarde. 8 horas de infierno. Se sirvió un vaso de agua, pero le temblaba la mano y derramó un poco sobre los documentos. Maldijo en voz baja y secó el agua con un pañuelo, protegiendo las fotos. No podía permitir que nada les pasara. Se acercó al ventanal nuevamente, pero esta vez no vio la ciudad. Vio el futuro. ¿Qué iba a decirles? ¿Cómo se presenta un padre después de 8 años de silencio? «Hola, soy su papá, perdón por la demora». Sonaba ridículo. Sonaba insuficiente. Necesitaba algo más que palabras. Necesitaba acciones. Pero Clara había sido clara. A su ritmo. Tenía que respetar eso. Si forzaba la entrada, los perdería para siempre. Recuerdo la mirada de Clara en el pasillo. No era solo odio. Era protección. Una madre osa defendiendo a sus cachorros. Él había sido el depredador en su narrativa, el lobo que había abandonado a la manada. Tenía que demostrar que ya no era ese hombre. Tenía que demostrar que podía ser seguro. Tomó una de las fotos, la de los 3 juntos, y la puso en el marco de una fotografía antigua que había en su escritorio. Era una foto de sus padres, fallecidos hacía años. Retiró la imagen de sus padres y colocó la de sus hijos. El cambio fue simbólico, pero potente. El pasado daba paso al presente. La legacy de sangre se reescribía en ese instante. «Los voy a conocer», prometió al cristal del marco. «Voy a estar ahí. Aunque tenga que esperar fuera de la puerta todo el tiempo que sea necesario». El día pasó con una lentitud exasperante. Eduardo intentó trabajar, revisando documentos, pero las palabras bailaban frente a sus ojos sin tener sentido. Leyó la misma página 3 veces sin retener nada. Se levantó, caminó, se sentó, volvió a levantarse. La ansiedad era un animal vivo en su interior, arañando sus costillas. A las 4 de la tarde, pidió que le subieran la comida, pero no pudo comer. La bandeja quedó intacta. Solo bebía agua, esperando que el tiempo corriera más rápido. A las 5, comenzó a prepararse. Se afeitó nuevamente, aunque lo había hecho por la mañana. Se cambió la corbata, eligiendo una de color azul oscuro, menos imponente que la negra de la gala. Se quitó el reloj de oro, demasiado ostentoso. Quería parecer accesible, no un magnate. Quería parecer un padre. A las 5:30, se paró frente al teléfono.
El corazón le latía tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. Sudaba frío. ¿Y si no contestaba? ¿Y si Clara había cambiado de opinión durante el día? ¿Y si decidía que era mejor para los niños que él desapareciera para siempre? El miedo al rechazo era más aterrador que cualquier pérdida financiera que hubiera sufrido. Se sentó en el borde del escritorio, con el trozo de papel en la mano. Los números parecían quemarle los dedos. Marcó el primero, luego el segundo. Se detuvo. Respiró. Tenía que calmarse. Si sonaba nervioso, si sonaba desesperado, Clara lo notaría. Tenía que sonar estable. Tenía que sonar como alguien en quien se puede confiar. Marcó el tercer número. El tono de llamada sonó. 1, 2, 3. Cada tono era un siglo. Eduardo cerró los ojos, apretando el auricular contra su oreja. ¿Diga? La voz de Clara sonó al otro lado. Sonaba cansada, pero firme. Eduardo abrió los ojos. El mundo se detuvo. Era ella. La voz que había escuchado en sus sueños y en sus pesadillas durante 8 años. Clara, dijo él, y su voz salió más suave de lo que esperaba. Soy yo. Eduardo. Hubo una pausa al otro lado. No colgó. Eso era una buena señal. Sé quién eres, respondió ella. Son las 6 en punto. Eres puntual. Intento serlo en lo importante, respondió Eduardo, eligiendo cuidadosamente cada palabra. ¿Están los niños? Están haciendo la tarea en la sala, dijo Clara. Eduardo pudo escuchar el sonido de fondo, el ruido leve de una televisión baja, el raspar de un lápiz sobre papel. Vida real. Vida doméstica. No saben que estás llamando. No quiero alterar su rutina antes de dormir. Entiendo, dijo Eduardo, sintiendo una punzada de decepción pero comprendiendo la prudencia de ella. Solo quería escuchar tu voz. Confirmar que esto es real. Que no soñé lo de anoche. Y es real, Eduardo. Demasiado real. La voz de Clara se endureció ligeramente. Escucha, no tenemos mucho tiempo. Los niños van a cenar pronto. ¿Qué quieres? La pregunta fue directa, sin rodeos. Eduardo se preparó. Este era el momento. No quiero nada, Clara. Solo, quiero conocerlos. Si me lo permites. Quiero estar presente. No como el magnate Valdés, sino como su padre. Simi Deon Serlo. Otra pausa. Más larga esta vez. Eduardo contuvo la respiración. No es tan simple, dijo Clara finalmente. No puedes aparecer un día y ser papá. Ellos tienen una vida. Tienen rutinas. Tienen miedo de los extraños. Y tú eres un extraño para ellos. Lo sé, admitió Eduardo, con humildad. Sé que tengo que ganarme ese lugar. No espero que me abracen mañana. Solo, ¿puedo verlos? ¿Podría llevarlos a comer algo algún día? Solo una hora. Donde tú quieras. Tú puedes estar allí. Siempre tú. Clara suspiró al otro lado. Eduardo podía imaginarla, frotándose la frente, evaluando el riesgo. Esta semana no, dijo ella. Es semana de exámenes en la escuela. No quiero distraerlos. La próxima semana, propuso Eduardo rápidamente. El sábado. Hay un parque cerca de tu edificio. El Parque Central. A las 10 de la mañana. Lo pensaré, respondió Clara. No te permito nada. Es todo lo que pido. Que lo pienses. Eduardo sintió un atisbo de esperanza. Gracias, Clara. Por contestar. No me des las gracias todavía, dijo ella, y su voz sonó ligeramente menos fría. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, Clara. La línea se cortó. El tono de ocupado sonó monótono. Eduardo bajó el teléfono lentamente y lo colocó sobre la base. Se quedó mirando el aparato, con el corazón aún acelerado. Lo había logrado. Había hablado con ella. No era un sí definitivo, pero no era un no. Era una puerta entreabierta. Se recostó en la silla, exhausto, como si hubiera corrido una maratón. Miró las fotografías de sus hijos sobre el escritorio. La luz de la tarde comenzaba a desvanecerse, sumiendo la oficina en la penumbra. Pero esta vez, la oscuridad no le pareció amenazante. Había un propósito ahora. Se levantó y tomó la foto de los 3 niños. La acercó a su pecho, cerrando los ojos. Pronto, susurró. Pronto nos veremos. Salió de la oficina esa noche con un paso diferente. Ya no era el caminar pesado del hombre cargado de culpa. Era el paso de alguien que tiene un destino, una misión. El tráfico de la ciudad le pareció menos hostil. Las luces de los semáforos menos irritantes.
Todo parecía alinearse para un nuevo comienzo. Pero mientras conducía hacia su mansión vacía, una sombra de duda cruzó su mente. Clara había dicho lo pensaré. Conocía a Clara. Sabía que su lo pensaré podía significar un no educado. Sabía que ella protegía a sus hijos con uñas y dientes. Tendría que ser paciente. Tendría que ser constante. Tendría que demostrar que no era el mismo hombre que se fue hace 8 años. Llegó a casa. La mansión lo recibió con su silencio habitual. Pero esta vez, Eduardo no se sintió abrumado por la soledad. Encendió las luces, no todas, solo las necesarias. Fue a la cocina, abrió la nevera y sacó ingredientes. No tenía idea de cómo cocinar para niños, pero empezó a buscar recetas en internet. Pancakes. A los niños les gustaban los panqueques, según había leído. Clara había mencionado que prometió hacerles panqueques. Eduardo se quedó mirándola, con el batidor de alambre aún en la mano, pero sus dedos no lo sostenían con firmeza. El silencio de la mansión, que antes le había parecido un refugio, ahora se sentía como una losa funeraria que presionaba sobre sus hombros. La llamada con Clara había terminado hace apenas 20 minutos, pero el eco de su voz seguía resonando en las paredes altas del vestíbulo, rebotando en los cuadros costosos y las esculturas modernas que nunca habían significado nada hasta esa noche. Se llevó la mano libre al pecho, donde el corazón latía con un ritmo errático, como un motor que hubiera estado apagado demasiado tiempo y ahora intentaba arrancar de golpe. Cerró los ojos y, contra su voluntad, las imágenes del pasillo del hotel volvieron a inundar su mente con una claridad dolorosa. No era solo el recuerdo de verlos, era la certeza física de lo que significaba. 3 pairs de ojos. 3 sonrisas. 3 vidas que habían comenzado el mismo día que él decidió cerrar la puerta de su propia historia familiar. La realidad de esa Sun Tzu, de esa biología implacable, cayó sobre él con el peso de un derrumbe. Sus manos comenzaron a temblar. No era un temblor sutil, sino una vibración violenta que recorrió sus brazos y se instaló en sus muñecas. El batidor de metal chocó contra el borde del tazón de vidrio, produciendo un tintineo agudo que sonó como una alarma en la quietud de la cocina. Eduardo intentó apretar el agarre, intentó controlar sus músculos, pero su cuerpo ya no le obedecía. Era como si la noticia hubiera enviado una descarga eléctrica a través de su sistema nervioso, desconectando el control racional sobre lo físico. No puede ser, murmuró, aunque no había nadie para escucharlo. No puede ser real. Pero lo era. Lo había sentido en el aire viciado del pasillo. Lo había visto en la curva de la nariz de Leo. Lo había escuchado en la risa de Mateo. Era real. Y esa realidad era demasiado grande para contenerla dentro de su piel. Sintió una náusea repentina, un mareo que hizo que el suelo pareciera inclinarse bajo sus pies de cuero. Dio un paso atrás para apoyarse en la isla central, buscando estabilidad, pero su mano resbaló sobre la superficie pulida. El tazón de vidrio, lleno de la masa que había preparado con tanta esperanza ingenua, se le escapó de los dedos. No fue un accidente torpe, fue una rendición física. El objeto cayó en cámara lenta, girando sobre su eje, reflejando las luces empotradas del techo como un diamante brutado antes del impacto. Eduardo quiso atraparlo, extendió la mano en un reflejo tardío, pero sus dedos solo rozaron el aire. El sonido que siguió fue estruendoso, un estallido seco y definitivo que rompió el silencio de la casa en 1000 pedazos, igual que su corazón se había roto en el pasillo. El vidrio se hizo añicos. La masa blanca salpicó sus zapatos italianos, sus pantalones de vestir, el suelo impecable que una criada habría tardado horas en dejar perfecto. Eduardo se quedó paralizado, mirando el desastre a sus pies. El líquido goteaba desde el borde de la encimera, formando un charco irregular que se expandía lentamente. Los fragmentos de vidrio brillaban entre la mezcla, afilados y peligrosos. Se dejó caer de rodillas, ignorando los cristales que podían cortar su piel. Necesitaba sentir algo físico, algo que anclara el dolor emocional a una sensación tangible. Apoyó las manos en el suelo, manchándolas de harina y huevo crudo. La frialdad del mármol traspasó sus rodillas, pero apenas la notó. Su respiración se había vuelto entrecortada, jadeos cortos y superficiales que no lograban llenar sus pulmones. «Lo siento», susurró hacia el suelo, hacia los restos del tazón. «Lo siento tanto». Las lágrimas que había contenido durante la llamada, durante la cocina, durante todo el día, finalmente se desbordaron. No fue un llanto silencioso de hombre estoico, fue un sollozo profundo, gutural, que nació desde el diafragma y sacudió todo. Su cuerpo se encorvó sobre sí mismo,
abrazando sus propias rodillas, meciéndose ligeramente hacia adelante y hacia atrás. Por primera vez en 8 años, Eduardo Valdés no era el magnate, no era el inversionista, no era el hombre que controlaba mercados. Era solo un padre arrepentido, arrodillado en su propia cocina, llorando por el tiempo que no podía recuperar. El sonido de su propio llanto llenó la habitación, rebotando en las paredes vacías. Recordó la voz de Clara: «No puedes aparecer un día y ser papá». Tenía razón. ¿Cómo podía él, un hombre que no sabía ni preparar unos panqueques sin hacer un desastre, pretender criar a 3 niños? Él había construido un imperio sobre la precisión, sobre el control absoluto, y aquí estaba, incapaz de sostener un simple tazón de vidrio sin que se hiciera pedazos. Era una metáfora cruel de su vida. Había tenido todo en sus manos y lo había dejado caer. Se quedó allí mucho tiempo, hasta que las lágrimas se secaron en sus mejillas, dejando la piel tensa y tirante. El silencio volvió, pero ahora era un silencio diferente. Ya no era el silencio de la soledad, sino el silencio de la aftermath, de lo que queda después de la explosión. Lentamente, Eduardo se incorporó. Sus rodillas dolían, y al mirar hacia abajo, vio que un pequeño fragmento de vidrio había cortado la palma de su mano. Una gota de sangre roja y brillante cayó sobre la masa blanca, manchándola irreversiblemente. No se limpió la herida inmediatamente. Miró la sangre, fascinado por su simplicidad. Sangre. La misma sangre que corría por las venas de Leo, Ana y Mateo. La misma sangre que él había ignorado durante casi una década. Se levantó con dificultad y fue hasta el fregadero. Abrió el grifo y dejó que el agua fría corriera sobre la herida. El dolor fue agudo, limpio, real. Se lavó las manos, lavó la sangre, lavó la masa, pero sabía que la mancha en su conciencia no saldría con agua y jabón. Tomó una toalla de papel y secó sus manos con movimientos lentos. Luego, se agachó nuevamente para recoger los cristales. No llamó al servicio de limpieza. No llamó a su asistente. Esto era suyo. Este desastre era su responsabilidad, y lo limpiaría él mismo. Recogió cada fragmento, uno por uno, con cuidado de no cortarse de nuevo. Cada trozo de vidrio que colocaba en la bolsa de basura era un recordatorio de la fragilidad de las cosas que creía permanentes. Su matrimonio, su confianza, su relación con sus hijos, todo se había hecho añicos por un momento de egoísmo. Cuando el suelo estuvo limpio, solo quedaba la mancha húmeda donde había caído la masa. Pasó un trapo húmedo hasta que el mármol volvió a brillar, pero él sabía que la memoria de ese momento quedaría grabada en esa piedra para siempre. Se apoyó contra la encimera, exhausto. La energía nerviosa que lo había mantenido en pie durante la llamada se había disipado, dejándolo vacío, como un cascarón. Miró el reloj de la pared. Eran las 11 de la noche. El sábado estaba a solo 2 días de distancia. El Parque Central. 10 de la mañana. Tenía 48 horas para prepararse para el encuentro más importante de su vida. 48 horas para dejar de ser el hombre que dejó caer el tazón y convertirse en el hombre que pudiera sostener a sus hijos sin que se le escaparan de las manos. Se sirvió un vaso de agua, esta vez con cuidado, asegurándose de que sus dedos estuvieran secos y firmes alrededor del cristal. Bebió un sorbo, sintiendo el líquido fresco bajar por su garganta. Necesitaba pensar. Necesitaba un plan. No podía llegar al parque con las manos vacías, pero tampoco podía llegar con regalos caros que gritaran intento de compra. Clara había sido clara, quería presencia, no cosas. ¿Qué le gusta a un niño de 8 años? Se preguntó en voz alta, su voz sonando ronca por el llanto. Caminó hacia su estudio, encendiendo la luz. Se sentó frente a su computadora, pero no abrió las acciones ni los informes financieros. Abrió el navegador y escribió: actividades para niños de 8 años. Juegos al aire libre. ¿Qué hablar con hijos que no conoces? Las sugerencias aparecieron en la pantalla, una lista interminable de consejos de padres expertos, psicólogos, blogs familiares. Eduardo leyó todo, absorbiendo cada palabra como si fuera información clasificada de vital importancia. Descubrió que a los 8 años les gustaban los dinosaurios, el espacio, los deportes, las historias de aventuras. Descubrió que necesitaban validación, que necesitaban saber que sus opiniones importaban. Descubrió que no debías hablar demasiado de ti mismo, sino hacerles preguntas. Anotó todo en una libreta de cuero. Su letra habitualmente elegante ahora era apresurada, nerviosa. Leo, parece serio, le gusta la pelota. Preguntar sobre deportes. Ana, observadora, le gusta leer.
Preguntar sobre sus libros favoritos. Mateo, energético, le gustan los coches. Preguntar sobre sus juguetes. Escribió sus nombres una y otra vez en la página, como si practicar la escritura de sus nombres ayudara a grabarlos en su alma. Leo, Ana, Mateo, Valdez, Valdez, Valdez. El apellido que ellos llevaban, el apellido que él había abandonado. Se detuvo al escribir el último. El tinta se manchó ligeramente donde su pluma se había detenido demasiado tiempo. Se recostó en la silla, mirando la libreta abierta. La luz de la lámpara de escritorio iluminaba el papel, creando un círculo de claridad en la oscuridad de la room. Fuera, la ciudad dormía, pero Eduardo sabía que él no dormiría esa noche. ¿Cómo podría? Cada vez que cerraba los ojos, veía el vidrio rompiéndose. Cada vez que respiraba, sentía el olor a masa cruda y harina. Era un recordatorio constante de su vulnerabilidad. Sonó el teléfono sobre el escritorio. Era un mensaje de texto. Eduardo lo tomó con rapidez, esperando que fuera Clara, aunque sabía que era demasiado tarde. No era Clara. Era Elena. ¿Dónde estás? No has vuelto a casa. ¿Todo bien con la gala? Eduardo miró el nombre en la pantalla. Elena. Su primer amor. La razón por la que se fue. La mujer por la que había sacrificado a su familia. Durante años, había pensado que ella era el premio, el destino final. Ahora, mirando ese mensaje, solo sentía un cansancio infinito. Ella preguntaba por la gala, por el evento social. No preguntaba por él. No preguntaba si estaba bien. No había intuido el terremoto que había sacudido su mundo. Escribió una respuesta, sus dedos moviéndose con decisión sobre la pantalla. Todo ha cambiado, Elena. No vuelvas a la casa. Quédate en tu apartamento. Hablamos mañana. Envió el mensaje antes de poder dudarlo. Bloqueó el teléfono y lo dejó boca abajo sobre el escritorio. No había espacio para el pasado en las próximas 48 horas. Solo había espacio para el futuro. Solo había espacio para ellos. Se levantó y caminó hacia la ventana de su estudio. La ciudad estaba en calma, las luces parpadeando como estrellas lejanas. Pensó en Clara, en su apartamento modesto, probablemente durmiendo ya, con los niños en las habitaciones contiguas. Pensó en la seguridad de su rutina, en el amor que los había mantenido a salvo de él. Sintió una gratitud inesperada hacia ella. A pesar de todo, a pesar del dolor que él le causó, ella los había criado bien. Eran niños educados, limpios, brillantes. Eso era mérito de ella. Gracias, Clara, susurró al cristal de la ventana. Los has hecho increíbles. Sabía que el sábado sería difícil. Sabía que los niños podrían no hablarle. Sabía que Clara podría estar vigilando cada movimiento suyo como un halcón. Sabía que podría cometer errores, decir la cosa equivocada, asustarlos. Pero también sabía que no tenía opción. Tenía que intentarlo. Tenía que estar allí. Volvió a la cocina por última vez antes de ir a dormir. El suelo estaba seco, impecable. No quedaba rastro del accidente, excepto en su memoria. Tocó la encimera donde había ocurrido el desastre. Estaba fría. No volverá a pasar, prometió al aire quieto. No volveré a dejar caer nada importante. Subió las escaleras hacia su dormitorio. La cama king size lo esperaba, vasta y solitaria. Se quitó la ropa, dejando la camisa manchada de harina en el suelo, junto a los zapatos. Se puso un pijama de seda y se metió entre las sábanas frías. Cerró los ojos, pero el sueño no llegaba. Su mente repasaba los escenarios del sábado. ¿Qué ropa usar? ¿Llevar algo de comer? ¿Y si llueve? ¿Y si no quieren hablar? Las preguntas daban vueltas como un carrusel sin freno. Finalmente, el cansancio físico ganó la batalla a la ansiedad mental. Sus párpados se pesaron. Justo antes de quedarse dormido, la última imagen que cruzó su mente no fue la de la gala, ni la de sus negocios, ni la de Elena. Fue la imagen de los 3 niños en el pasillo, mirándolo con curiosidad. Y por primera vez, en ese sueño febril, ellos no se escondían detrás de Clara. Le sonreían. Y él, en el sueño, no tenía las manos temblorosas. Las tenía abiertas, listas para recibirlos. Eduardo durmió. Y cuando despertó, la luz del sol entraba por la ventana, iluminando el polvo que danzaba en el aire. Se levantó de un salto. Tenía mucho que hacer. El tiempo corría. El sábado llegaba rápido. Y esta vez, estaría listo. Esta vez, no habría vidrio roto. Solo habría presencia. Se vistió con rapidez,
Bajó al estado corriendo durante toda la noche. Se sentó en el borde de la cama, con los pies descalzos sobre la alfombra, mirando el reloj digital. Las 7 de la mañana. Tenía 3 horas antes de la cita en el parque. 3 horas que se sentían como 3 años. Se levantó y caminó hacia el espejo del vestidor. La imagen que le devolvía el cristal era la de un hombre que había envejecido una década en 24 horas. Las ojeras eran profundas. La barba de un día le daba un aspecto descuidado que contrastaba con su habitual perfección. Se tocó la mejilla, recordando la sensación de las lágrimas secas de la noche anterior. No había dormido realmente. Había cerrado los ojos y había visto rostros. Leo, Ana, Mateo. Sus nombres sonaban extraños en su mente, como palabras en un idioma que estaba aprendiendo a hablar. Se duchó con agua fría, buscando despertar sus sentidos, pero el frío solo logró hacerle sentir más vulnerable. Salió del baño y se vistió con cuidado. No eligió el traje de la gala. Eso era demasiado formal, demasiado intimidante. Eligió unos pantalones chinos de color beige y una camisa azul clara de manga larga, arremangada hasta los codos. Sin corbata. Sin chaqueta. Quería parecer accesible. Quería parecer un padre, no un jefe. Se miró al espejo nuevamente. ¿Funcionaría? ¿Podía la ropa cambiar 8 años de ausencia? Sabía que no, pero era un comienzo. Bajó a la cocina. El desastre de la noche anterior había sido limpiado, pero la memoria del vidrio roto permanecía. El chef privado había dejado preparada una cesta con panqueques perfectos, dorados y esponjosos, junto con jarabe de arce y fruta fresca. Eduardo miró la cesta. Era un soborno. Un intento de comprar afecto con comida. Dudó. ¿Debía llevarlos? Clara había dicho que no quería cosas. Pero era comida. ¿Contaba como cosa? Decidió llevarlos. Si los rechazaba, los comería él. Mejor tener algo en las manos que no saber qué hacer con las manos. Tomó las llaves del